Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy vamos a ver un video sobre, seguramente va a ser más de uno, sobre un texto de Pierre Aulanier que se llama, el libro en donde está publicado este texto es La violencia de la interpretación del pictograma al enunciado, y nosotros vemos el capítulo 8, que es el espacio al que el yo puede advenir. Es una autora que va a resultar complejo para la lectura, porque es un texto clínico y esta autora trabajaba con psicosis. Nosotros vamos a recortar ciertos conceptos que nos sirven para pensar la estructuración del aparato psíquico a partir de las funciones paternas o funciones maternas, o del discurso paterno o discurso materno. Previamente a esto voy a hacer una introducción. Esta autora pertenece a lo que sería la escuela francesa de psicoanálisis, y ustedes saben que a partir de Freud o después de Freud se van creando diferentes escuelas de psicoanálisis que retoman cuestiones que ya había planteado Freud o hacen hincapié en algunos aspectos de su obra, por ejemplo la primera tópica o la segunda tópica, indagan aspectos que no había trabajado Freud, o inclusive hacen sus propios aportes diferenciándose de Freud. Por ejemplo, Melanie Klein planteaba que había un yo desde el principio. ¿Se acuerdan que con Freud veíamos que el yo al principio no existía? El niño era puro ello y el yo se constituía por identificación primaria. Klein va a decir, no, al principio hay un yo, es un yo lábil y escindido, pero hay un yo. O sea que las diferentes escuelas o los diferentes autores también van haciendo sus propios aportes. Y se van creando diferentes escuelas. Una escuela es la escuela norteamericana, de la Ego Psychology, que está conformada por Anna Freud, Harman, Chris Lowenstein. Después está la escuela inglesa, que está Melanie Klein, y está Winnicott, que es un autor que nosotros ya venimos viendo en el canal. Y después está la escuela francesa de psicoanálisis, que está como Lacan a la cabeza, y a la que pertenece esta autora, que es Pierre Aulanier, Dolto, Manoni. Esta escuela tiene desarrollos actuales, hay autores como Miller, Eric Laurent, Colette Soler, que son continuadores de la obra de Freud y de la relectura que Lacan hace, y también estos autores contemporáneos del psicoanálisis hacen sus propios aportes. ¿Qué es lo que caracteriza a esta escuela de psicoanálisis, la escuela francesa? Es la importancia que le dan al papel del lenguaje en la estructuración del aparato psíquico, en la vehiculización del deseo, en la formación de los síntomas. O sea, para esta escuela de psicoanálisis, lo simbólico, el lenguaje, las palabras o los significantes son determinantes, ¿sí? No solamente de las presentaciones clínicas, sino de la estructuración del aparato psíquico. ¿Cómo sería esto? Nosotros ya venimos viendo desde Freud, en los videos anteriores, que el aparato psíquico se constituye, ¿sí? Al principio es puro ello, después se constituye el yo, después aparece el carácter del yo, después el super yo, y esa construcción del aparato psíquico se da por medio de un proceso psíquico universal que es la identificación, ¿sí? Nosotros veíamos, bueno, el yo se constituye por identificación primaria, el carácter del yo, que vendría a ser como, Freud no utiliza este término personalidad, pero vendría a ser como la personalidad del yo, digamos, o el carácter del yo, se constituye por identificación al rasgo, ¿sí? En donde el yo se va identificando con diferentes rasgos de los diferentes objetos o personas con las cuales se va vinculando. El super yo también se constituye por identificación narcisista. Al final del complejo de Edipo, cuando el niño resigna esos objetos incestuosos, hay una represión, sepultamiento del complejo de Edipo y identificación con esos objetos perdidos. O sea que la estructuración del aparato psíquico desde Freud, lo que nosotros venimos viendo, es a partir de la construcción, a partir del mecanismo de la identificación. Esta escuela va a decir, bueno, está bien, sí, se constituye a partir de la identificación, pero ¿qué se identifica el sujeto en constitución? Bueno, se identifica a los enunciados que le vienen del otro, se identifica a enunciados identitarios, se identifica a las palabras que le vienen del otro, ¿sí? En una familia, por ejemplo, está, bueno, el hijo más chico, entonces, bueno, él es el más chiquito, pobrecito, hay que ayudarlo, le cuestan las cosas, y la realidad es que el chiquito tiene ya 43 años y sigue como ubicado en ese lugar, identificado a esos significantes. O, por ejemplo, no, es un tiro al aire como era el abuelo, o este otro hijo, no, él siempre fue responsable, hacía todo solo, no había que decirle nada, hacía la tarea, digamos. Uno,
en su constitución, digamos, está expuesto a el vínculo con nosotros y a las palabras y a los significantes y a los enunciados que le vienen del otro, y se va identificando con esos enunciados. Por eso la importancia del lenguaje en la constitución del aparato psíquico. También en la vehiculización del deseo, porque para que haya un niño sabemos que nace en un estado de prematuración que necesita de un otro para poder satisfacer, no solamente para satisfacer sus necesidades biológicas, sino para estructurar su aparato psíquico. Y ese otro, madre o padre, quien cumple esta función, tiene que tener un deseo por ese hijo. Ese hijo tiene que ser deseado para ser ubicado a partir de ese deseo en el lugar de hijo, ser objeto de amor y objeto de deseo para que se lo pueda cuidar, libidinizar, bueno, todo lo que es el desarrollo. Bueno, el lenguaje o el deseo materno-paterno también se vehiculiza a partir del lenguaje o del discurso, ¿sí? Esta escuela va a decir, bueno, al punto tal de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, los síntomas se constituyen a partir de lo simbólico. Por ejemplo, no sé, si yo hago un acto fallido y a mi novio o a mi novia le digo con el nombre de mi ex, en vez de decirle Roberto, le digo Carlos, eso es un acto fallido en donde fue por la vía del lenguaje, donde sustituí un significante por otro, un nombre por otro, ¿sí? O por ejemplo los lapsus, cuando uno quiere decir una cosa y termina diciendo otra cosa que tiene que ver con algo que realmente piensa por una verdad subjetiva. Esto pasa mucho cuando uno escucha a los políticos, ¿sí? Donde en vez de decir, bueno, no sé, ellos están enojados porque ahora nosotros no estamos robando lo que ellos robaban, dice en un lapsus, bueno, están enojados porque ahora nosotros estamos robando lo que ellos robaban antes, ¿sí? O sea, para esta escuela de psicoanálisis, el lenguaje, lo simbólico, es determinante, tanto en la estructuración del aparato psíquico, porque el sujeto se identifica los enunciados identitarios que le vienen del otro, en la vehiculización del deseo, que permite cumplir las funciones maternas y paternas, en la formación de los síntomas, de los lapsus, en los sueños, ¿sí? Nosotros, desde esta escuela, a diferencia tal vez de los animales están como en un registro biológico, o sea, en lo real de su cuerpo, están tomados por las necesidades, por los instintos y también por lo imaginario, va a decir esta escuela, digamos. Está regido por su percepción, por las imágenes. Nosotros, a diferencia de los animales, además de estar determinados también en parte por lo real de nuestra biología, por nuestro cuerpo, por nuestras necesidades, también estamos determinados por las imágenes, por lo imaginario, por lo sensorial, por lo perceptivo, pero fundamentalmente estamos determinados por el lenguaje, ¿sí? Estamos atravesados por el lenguaje, estamos tomados por el lenguaje, estamos, si se quiere, hasta sometidos al lenguaje, a diferencia del resto de los animales, ¿sí? Esto, por ejemplo, se ve mucho en la clínica, ¿sí? La importancia y lo determinante que son las palabras, ¿sí? A veces los significantes o las palabras marcan el cuerpo, ¿sí? Marcan la carne. Las palabras a las cuales uno queda identificado dejan huellas imborrables en el sujeto, ¿sí? Por ejemplo, en los casos de violencia, ¿sí? Uno escucha en los libros, pero también yo lo he visto en los casos clínicos, que muchas personas y autores consideran que es más perjudicial la violencia psicológica que la violencia física. ¿Por qué? Porque la violencia física tiene una duración, un golpe, ¿sí? Duele un tiempo hasta que la inflamación baja, por ejemplo. En el cuerpo el golpe, digamos, el dolor empieza y termina, o tiene un alivio, ¿sí? En cambio, la violencia psicológica, las descalificaciones, cuando te dicen, o sujetos que han sido sometidos a los significantes del otro, sos una mierda, no servís para nada, ¿para qué te tuve? ¿Sí? Me cagaste la vida, nunca vas a hacer nada bien. Ese tipo de violencia, esas palabras marcan y cortan la carne del cuerpo, ¿sí? Y es muy difícil poder desalienarse de esos significantes, porque uno queda identificado a esos a nivel inconsciente siempre, ¿no? O sea, uno queda identificado a esos significantes que le vienen del otro y termina actuando eso, ¿sí? Fíjense lo determinante que es la palabra para el ser humano, cómo lo simbólico determina, cómo lo simbólico constituye, ¿sí? O sea, es mucho más difícil recuperarse de la violencia simbólica, lleva muchos años de tratamiento, de terapia, en lo mejor de los casos,
que de la violencia física. En ese sentido, ¿no? O sea, la importancia que tiene, quiero recalcar esto, ¿no? Como que es medio abstracto esto, pero para esta escuela de psicoanálisis francesa, el lenguaje tiene es determinante, ¿sí? Estamos sometidos a la red del significante, a la red del lenguaje, y eso a veces hasta determina nuestras identificaciones, nuestro destino, nuestras repeticiones, ¿sí? Entonces, esta introducción para poner énfasis o para que ustedes puedan pensar lo importante que es para esta escuela el lenguaje o lo simbólico, ¿sí? Nosotros de esta autora vamos a ver, como les decía al comienzo, ciertos conceptos que nos sirven para pensar la clínica, que los voy a anotar en realidad más que nada para acordarme yo, para poder dar todo, ¿sí? Vamos a trabajar con el concepto de espacio hablante, con el concepto de deseo materno y discurso materno. También vamos a trabajar con el concepto de portavoz y de prótesis, ¿sí? También vamos a trabajar con el concepto de violencia primaria, ¿sí? Violencia de la anticipación, que es la sombra hablar, ahora lo vamos a ver bien después, y la violencia de la interpretación. Otro concepto que vamos a trabajar es el concepto de violencia secundaria, porque tenemos dos tipos de violencia, la primaria y la secundaria para esta autora, y también vamos a trabajar con el concepto de deseo paterno, ¿sí? Discurso paterno y el concepto de contrato narcisista, ¿sí? Son muchos conceptos, pero en el texto tenemos que focalizarnos en estos conceptos, ¿sí? Y que estos conceptos van a ser fundamental poder entender esto, digamos, la importancia y la relación que tiene lo simbólico en la determinación y en la estructuración del aparato psíquico, porque vamos a ver que esto son discursos, ¿sí? Son los dichos, son los decires de esas personas que son cuidadores del niño, que van a ir constituyendo ese niño, determinando ese niño, ¿sí? Bueno, hasta acá este video. Vamos a continuar con, seguramente sean 2 videos más porque son como muchos conceptos. Muchas gracias.